Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar el capítulo 3 del primer libro de Samuel. Jehová llama a Samuel. Los capítulos anteriores del primer libro de Samuel nos han enseñado acerca del origen de Samuel, cuál era su familia y su nacimiento milagroso. También nos muestra cómo llegó al santuario en Silo a servicio de Elí, y nos habla del contexto religioso en el que vivió Samuel. Las cosas no estaban bien, debido a que Elí no ejercía autoridad y permitía que sus hijos corruptos hicieran lo que quisieran. Dios le profetizó a Elí que debido a su maldad sus hijos morirían el mismo día y Dios levantaría un sacerdote fiel y justo en su lugar. El capítulo 3 de Samuel nos habla del llamado que recibe Samuel de parte de Dios. La primera sección son los versículos 1 al 10 y presenta cuando Samuel oye la voz de Dios. Leamos el versículo 1. El joven Samuel servía a Jehová en presencia de Elí. En aquellos días escaseaba la palabra de Dios y no eran frecuentes las visiones. El joven Samuel vivía en medio de un ambiente hostil y de maldad. Los hijos de Elí, a pesar de las advertencias divinas, no corrigieron su conducta, como tampoco hubo arrepentimiento de parte de ellos. Sin embargo, Samuel seguía cumpliendo fielmente sus tareas todos los días. La situación que vivía Israel en ese momento se resume en la declaración: la palabra de Dios escaseaba y no era frecuente en las visiones. Es decir, debido a la corrupción de la familia sacerdotal, no había manera de impartir un mensaje de parte de Dios. Dios no se revelaba a ellos, no enviaba mensajes al pueblo, ya no era frecuente escuchar la voz de Dios. Ya no se oye ese, el Señor dijo, el Señor me envió con este mensaje. Era una situación muy terrible. Elena de White comenta: otra advertencia había de ser dada a la casa de Elí. Dios no podía comunicarse con el sumo sacerdote ni con sus hijos. Sus pecados, como densa nube, excluían la presencia del Espíritu Santo. Pero en medio de la impiedad, el niño Samuel permanecía fiel al cielo y fue comisionado como profeta del Altísimo para dar el mensaje de condenación a la casa de Elí. Libro Patriarcas y Profetas, página 629. No era que Dios no estuviera dispuesto a guiar a su pueblo. Sin embargo, era evidente que entonces las percepciones espirituales e intelectuales de Israel habían decaído mucho. A veces, por nuestra conducta y nuestra insistencia en alejarnos de Dios, corremos el peligro de no escuchar la voz de Dios. Y entonces deja de hablarnos y lo que nos guiará será nuestros propios instintos y nuestra propia manera de hacer las cosas. El resultado es el camino de la muerte eterna. Leamos los versículos 2 y 3. Un día estaba Elí acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde se encontraba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuera apagada. Elí ya era un anciano, sus ojos comenzaron a oscurecerse, es decir, ya no veía bien. El dolor de ver a sus hijos haciendo el mal y que ellos no le obedecían, acrecentaría los achaques de su vejez. Elí y Samuel dormían en el templo o santuario. Allí se encontraba el arca de Dios, el estrado de los pies del Salvador. Pero hay un detalle interesante. Dice, antes que la lámpara de Dios fuera apagada. La lámpara hace referencia al candelabro de oro de 7 brazos que estaba ubicado en el lugar santo, y este nunca debía apagarse. La orden del Señor era clara. Leamos Éxodo capítulo 27, versículos 20 y 21. Mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, a fin de hacer arder continuamente las lámparas. Aarón y sus hijos las pondrán en orden delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana en el tabernáculo de reunión, fuera del velo que está delante del testimonio,
como estatuto perpetuo para las generaciones de los hijos de Israel. Así que estas lámparas debían permanecer alumbrando especialmente durante la noche. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Cristo ilumina este mundo tenebroso. Cristo ilumina siempre por su amor y sacrificio para disipar las tinieblas que envuelven el corazón humano. El Espíritu Santo ilumina espiritualmente a los hombres para que puedan percibir con claridad el plan de salvación. Son símbolos de este candelabro de oro. Mientras descansaba, ocurre algo interesante. Leamos los versículos 4 al 7. Jehová llamó a Samuel. Este respondió: heme aquí. Y corriendo luego a donde estaba Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Respondió Elí. Él se fue y se acostó. Jehová volvió a llamar a Samuel. Se levantó Samuel, vino a donde estaba Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate, le respondió Elí. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. El autor registra que esa noche Jehová llamó a Samuel. Elena de White dice: cuando tenía solo 12 años, el hijo de Ana recibió su primera comisión del Altísimo. Esto está en Sign of the Times del 15 de diciembre del año 1881. En esta época diríamos que era un adolescente, pero en aquella época a los 12 años se consideraba un joven al que ya se le otorgaban ciertos privilegios y responsabilidades. Así que Samuel recibe el llamado de Jehová. Mientras dormía, escuchó que lo llamaban, y Samuel despertó y dijo: heme aquí. Corrió a donde estaba Elí porque pensaba que él era el que lo había llamado. Y así ocurrió la segunda vez. En la tercera llamada fue Elí quien se dio cuenta que era Dios quien estaba llamando al joven. Leamos los versículos 8 al 10. Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino ante Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven y le dijo: ve y acuéstate. Si te llama, di: habla Jehová, que tu siervo escucha. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Vino Jehová, se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, que tu siervo escucha. Cuando Samuel se presentó ante Elí por tercera vez, el anciano sacerdote comprendió que era Dios el que hablaba. El hecho de que Dios lo pasara por alto para comunicarse con un jovencito fácilmente podría haberle despertado celos profesionales. Sin embargo, recordando el mensaje que había recibido años atrás del varón de Dios, Elí, al advertir que el mensaje era para él, pudo haber razonado que el Señor debería habérselo revelado directamente. Pero es admirable la honradez de Elí al tratar con Samuel en esas condiciones. Comprendiendo quizás por primera vez que Dios estaba preparando a otro para que ocupara su cargo, no sintió rencor. Por el contrario, hizo todo lo que pudo a fin de preparar a Samuel para su importante misión, dando al muchacho el mejor consejo que disponía. Samuel recibió la instrucción de que pensara en sí mismo como el siervo del Señor, listo para oír el consejo divino y para obedecerlo. ¿Qué lección hay en la experiencia de Elí para quienes temen no recibir la honra que demanda su cargo y de que las manos de otros ocupen el lugar de las suyas en las tareas propias de ese cargo? Elena de White nos dice que Dios está dispuesto a llamar a jóvenes y a niños a su servicio. Ella dice: Dios trabajará con niños y jóvenes que se entreguen a Él. Samuel fue educado para el Señor en su juventud, y Dios pasó por alto al encanecido Elí y conversó con el niño Samuel. Esto es Manuscritos 99 del año 1899. Dios se presenta a Samuel. No sabemos exactamente cómo ocurrió ese encuentro. Lo cierto es que cuando se le llama por tercera vez, siguiendo las instrucciones de Elí, él le responde que está listo para hacer lo que Dios ordene. La segunda sección de este capítulo 3 de Primero de Samuel son los versículos 11 al 18, y es el mensaje que le da Jehová a Samuel. Este mensaje por medio de Samuel es un juicio contra Elí y su casa.
Leamos los versículos 11 al 14. Dijo Jehová a Samuel: yo haré una cosa en Israel que a quien lo oiga le zumbarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado contra Dios y él no se lo ha impedido. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Samuel había vivido varios años al servicio de Elí y veía el mal ambiente que reinaba en ese momento. Nada era más claro que ver las enseñanzas de la ley de Dios y la diferencia que se veía en las conductas de los jóvenes sacerdotes con quienes compartía a diario. También sabía que si buscaba entender algo de los mandatos divinos, solo escucharía burlas y desdenes de estos jóvenes. Así que estos dirigentes malos estaban llevando al pueblo por el camino equivocado. Pero además, Dios les había dado un tiempo de gracia. No sabemos el tiempo que pasó cuando recibieron el mensaje de parte de un profeta del Señor y la visión de Samuel. Pero no hubo parte de Elí ni de sus hijos una solución. No hubo reparación, no hubo palabras de arrepentimiento, no hubo corrección. Entonces viene la cosecha de sus acciones. Elena de White enfatiza este hecho al comentar: Elí era creyente en Dios y en su palabra, pero en contraste con Abraham, no ordenó a sus hijos y a su casa en pos de sí. Oigamos lo que dice el Señor en cuanto al descuido de Elí. He aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retañirán ambos oídos. El Señor había soportado a Elí por mucho tiempo, había sido advertido e instruido, pero a semejanza de los padres de hoy en día, no había hecho caso de la advertencia. Pero cuando el Señor tomó el caso en sus manos, no cesó hasta hacer una obra consumada. Review and Herald del 4 de mayo de 1886. Esto es algo que debemos tener en cuenta. Dios da oportunidades, llama a las personas a la corrección de su vida y su conducta. Él espera que todos podamos tener la oportunidad de arrepentirnos de nuestras equivocaciones. Pero si no estamos dispuestos a corregir nuestras acciones y no hay un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón, entonces el juicio será inminente y no habrá excusa. Samuel se estremeció ante la gravedad del mensaje. Ahora debía compartirlo. Leamos los versículos 15 al 18. Samuel se quedó acostado hasta la mañana y después abrió las puertas de la casa de Jehová, pero temía contar la visión a Elí. Entonces Elí lo llamó y le dijo: Samuel, hijo mío. Heme aquí, respondió él. Elí le dijo: ¿qué te ha dicho? Te ruego que no me lo ocultes. Traiga Dios sobre ti el peor de los castigos si me ocultas una palabra de todo lo que habló contigo. Entonces Samuel se lo manifestó todo sin ocultarle nada. Y Elí dijo: Él es Jehová, que haga lo que mejor le parezca. Samuel se levanta en la mañana y volvió a sus oficios rutinarios tratando de evitar la conversación con Elí sobre lo que había pasado. Elí era consciente que el Señor lo había pasado por alto a él y que el Señor se dirigió a Samuel y que era consciente que el Señor tenía un mensaje de reproche para él. Así que Elí le insistió que le contara lo que Dios le había revelado. Samuel no quería, pero ante la insistencia de Elí le dijo absolutamente todo. Elí sabía que Dios había hablado y en su soberanía Dios actuaría conforme a su voluntad. Pero Elí ni sus hijos se arrepintieron de sus faltas. Elena de White explica: sin embargo, Elí no llevó los frutos del arrepentimiento verdadero. Confesó su culpa, pero no renunció al pecado. Año tras año el Señor había postergado los castigos con que le amenazaban. Mucho pudo haberse hecho en aquellos años para redimir los fracasos del pasado, pero el anciano sacerdote no tomó medidas eficaces para corregir los males que estaban contaminando el santuario de Jehová y llevando a la ruina a millares de Israel. Pero el hecho de que Dios tuviera paciencia, Ofni y Fines endurecieron su corazón y se envalentonaron en la transgresión. Este es Patriarcas y Profetas, página 630. Esta fue la triste historia de un hombre que prefirió la paz a costa de obedecer al Señor.
No siempre la paz es símbolo positivo si ella conlleva el alejarse de la justicia y la verdad. Dios espera de sus hijos fidelidad, aunque ello venga acompañado de terrible oposición. Dios fortalece y protege a sus hijos. Y llegamos a la conclusión de este capítulo con los versículos 19 al 21. Samuel crecía y Jehová estaba con él, y no dejó sin cumplir ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel era fiel profeta de Jehová, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque en Silo se manifestaba a Samuel la palabra de Jehová. Cuando la luz de Elí estaba lanzando sus últimos destellos, surgía refulgente la del nuevo juez de Israel en la vida de un jovencito llamado Samuel, quien había demostrado ser abnegado, obediente, fiel y consagrado al servicio del Señor. La noticia de la manifestación de Dios a Samuel se propagó de un extremo a otro en Palestina, y llegaron a entender todos que Samuel estaba acreditado como profeta de Jehová. 3 son los rasgos principales que ponen en relieve su misión profética: frecuentes comunicaciones con Dios, pruebas evidentes de su origen divino y notoriedad universal. Hasta el presente, Dios se manifestaba raramente. Con Samuel, la comunicación divina se hace más frecuente. Elena de White habla de la obra otorgada a Samuel de la siguiente manera: entonces Samuel fue investido por el Dios de Israel con el triple cargo de juez, profeta y sacerdote, colocando una mano en la mano de Cristo y tomando con la obra el timón de la nación, lo retuvo con tal sabiduría y firmeza como para preservar a Israel de la destrucción. Sign of the Time, 22 de junio de 1882. Apreciados amigos y hermanos, Dios les ha dado a todos el mayor de los dones, su amor, y cada uno tiene la libertad otorgada por el cielo de elegir o rechazar el amor de Dios. El consejo más importante que debemos dar en este momento es que aceptemos la dirección del Señor, sigamos sus consejos. Dios nos da el tiempo de gracia para que podamos experimentar su amor y tomemos la decisión correcta. Hoy es ese día que Dios te da para que vengas a Él arrepentido y recibas su perdón. Que el Señor te bendiga y te guarde. Es mi oración por ti. Amén.